24 de febrero de 2022, comienza la invasión rusa de Ucrania. La noticia de la invasión ha llegado a la pequeña guarnición ucraniana en la isla de las Serpientes de importancia estratégica. 13 guardias fronterizos armados solo con armas ligeras se enfrentan al buque de bandera ruso del Mar Negro, al poderoso crucero de misiles Moskva y al buque patrullero que lo acompaña, al Vasily Bykov. Lo que sucede a continuación pasará a la historia militar y reunirá a toda una nación para luchar contra la invasión rusa. La isla de las Serpientes es una pequeña lengua de roca frente a la costa del sureste de Ucrania. Marca los límites más al sur de las aguas territoriales de Ucrania y solo tiene un pequeño asentamiento llamado Vile. El pequeño asentamiento solo contiene casas para los soldados ucranianos estacionados allí de forma permanente que fueron desplegados allí por primera vez en 2007 para reforzar la reivindicación territorial de las aguas costeras de Ucrania. Atrapada en una disputa con Rumanía, la Corte Internacional de Justicia finalmente dictaminó que Rumanía tenía derecho al 80% del área marítima en disputa y Ucrania se quedaba con el resto. Ucrania aceptó este juicio, pero los soldados permanecieron allí para ayudar a brindar seguridad a los abundantes recursos de hidrocarburos frente a la costa de la isla de las Serpientes. Cuando llegó la invasión de febrero, Rusia quería la isla de las Serpientes para sí misma y no solo por la riqueza petrolera que se encuentra en las aguas que la rodean. La isla de las Serpientes se encuentra justo frente a las costas más al sur de Ucrania y en un lugar perfecto para controlar el flujo de tráfico marítimo que fluye hacia los puertos más grandes de Ucrania. Quien quiera que controle la isla de las Serpientes puede ayudar a controlar el flujo de bienes comerciales en el Mar Negro. Cuando comenzó la guerra ruso-ucraniana, la isla de las Serpientes se convirtió en la prioridad número uno para la flota rusa del Mar Negro. Si Rusia pudiera controlar esta pequeña isla, ya no sería necesaria una carísima invasión anfibia de Odessa. Dada la forma en que las tropas rusas se desempeñarían en la guerra y la dificultad inherente en las operaciones anfibias, uno solo puede imaginar el desastre absoluto que habría sido tal invasión. Pero la isla de las Serpientes está en manos de solo 13 guardias fronterizos, una tarea que incluso los soldados de juguetes de Rusia pueden manejar. Especialmente cuando están respaldados por uno de los barcos más modernos de la Armada Rusa, el crucero de misiles Moskva, visto aquí en 2012 y visto aquí en 2022, poco después del inicio de la campaña de la Isla de las Serpientes. Es un barco poderoso tripulado con apenas 500 marineros, misiles antibuques, 64 misiles tierra-aire para la defensa aérea de la flota, un helicóptero embarcado y cañones de 130 milímetros. El Moskva está acompañado por el patrullero Vasily Bykov. No lleva tantas armas como el Moskva, pero sigue siendo una amenaza mortal para la pequeña guarnición de la isla. Armados con cañones de 76,2 milímetros, paquetes de armas de misiles de crucero y lanzagranadas automáticos, no hay nada ni remotamente comparable entre el inventario de los defensores de la isla de las Serpientes. A las 6 hora local del 24 de febrero, el Moskva y Vasily Bykov se acercan a las islas de las Serpientes. El capitán ruso llama por radio a la guarnición ucraniana y les ofrece la oportunidad de rendirse. Sin dudarlo, el guardia fronterizo Roman Hribov murmura una frase que resonará a lo largo de la historia de Ucrania y reunió una nación para luchar contra una nación mucho más grande. Buque de guerra ruso, vete a la mierda. Minutos después, el Moskva abrió fuego sobre la isla de las Serpientes con sus cañones, reventando el pequeño asentamiento. Ucrania pronto confirma que ha perdido todas las comunicaciones con la guarnición de la isla. Después de un bombardeo naval y aéreo, los infantes de marina rusos suben a las embarcaciones de asalto y tocan tierra. La guarnición, que se teme que muera hasta el último hombre, tiene algunos sobrevivientes que son hechos prisioneros por las fuerzas rusas. Sin embargo, se desconoce el destino de los 13 hombres y Rusia afirma que capturaron hasta 83 combatientes enemigos, mientras que Ucrania confirmó que solo había 13 guardias presentes. Dada la propensión de Rusia a inflar las cifras de combate, las cifras de Ucrania son más confiables. Los rusos ahora tienen el control de la isla de las Serpientes y por defecto tienen el control de todos los puertos de Ucrania. Sin rutas marítimas despejadas, el comercio ucraniano está efectivamente cerrado, un movimiento con consecuencias económicas devastadoras para la nación. Es absolutamente crítico que Ucrania recupere esta isla si no quiere que Rusia la someta por hambruna. Al día siguiente, un escuadrón de 16 patrulleros ucranianos lanza un ataque contra el Moskva y el Vasily Bykov. Sin embargo, las embarcaciones más pequeñas están irremediablemente superadas y desalojar el crucero de misiles de la isla de las Serpientes se requerirá mucho más que las pocas embarcaciones pequeñas que quedan en la armada ucraniana. Rusia afirma que 6 de los 10 barcos atacantes están hundidos. Es poco lo que Ucrania puede hacer salvo esperar y reposicionar fuerzas para atacar la isla de las Serpientes indirectamente. Si Ucrania no puede sostenerlo, entonces asegurarán de que Rusia tampoco pueda. Sin embargo, el primer paso es desalojar a la Moskva del área, eliminando así la mayor amenaza para un contraataque ucraniano. Mientras tanto, el grito de guerra de buque de guerra ruso vete a la mierda se escucha en todas partes desde Washington DC hasta el frente fuera de Kiev. En respuesta, el Ministerio de Defensa ruso publica una imagen en su canal de Telegram que muestra un buque de guerra ruso con las palabras "Nunca enojes a un buque de guerra ruso" escritas en él. Un mes después, Ucrania envía su respuesta. El 14 de abril, Ucrania lanza un ataque contra Moskva. Los detalles siguen siendo altamente clasificados, pero se cree que Estados Unidos proporcionó datos de objetivos a 2 misiles antibuque ucranianos Neptune.
Algunas fuentes creen que el Moskva fue extraído por un dron ucraniano y que al menos parte de su equipo de defensa aérea no estaba en pleno funcionamiento. Por lo tanto, el Moskva estaba en efecto ciego al radar de dos misiles antibuque ucranianos que se acercaban sigilosamente por detrás. Rusia afirma que un cigarrillo errante provocó una explosión que condujo al desastre. Sin embargo, Estados Unidos respalda las afirmaciones de Ucrania de que usó misiles antibuque para hundir el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. El Moskva se hundiría a las pocas horas de ser golpeado y algunos marineros fueron rescatados por un barco turco que pasaba. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró inmediatamente los restos del naufragio como patrimonio cultural. El hundimiento del Moskva no es solo una gran vergüenza para los rusos, sino también un desastre táctico. Como pieza central de la defensa aérea naval de Rusia en el Mar Negro, la pérdida del Moskva deja a las fuerzas expedicionarias rusas sin cobertura aérea. La isla de las serpientes está simplemente demasiado lejos de las bases rusas en Crimea para que los cazas lleguen lo suficientemente rápido para defenderse de los ataques aéreos ucranianos. Casi toda la noche, la isla de las serpientes se convierte en una zona de fuego libre para los drones ucranianos que ahora pueden atacar sin temor a ser derribados. Durante el próximo mes, Ucrania lanza una campaña aérea contra la isla de las serpientes. Usando drones Bayraktar y su fuerza aérea restante, Ucrania ataca la isla de las serpientes y los rusos acuartelados allí con casi impunidad. Los rusos intentan trasladar equipos de defensa aérea a la isla, pero Ucrania logra interceptar estos envíos y destruirlos antes de que puedan descargarse. Rusia afirma que Estados Unidos está proporcionando a Ucrania apoyo e inteligencia directo, a lo que Estados Unidos responde con algo similar a ¿y qué vas a hacer exactamente al respecto si lo hacemos? La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Rusia continúa tratando de mover equipos de defensa aérea a la isla sin establecer el control de los cielos sobre ella. Como era de esperar, Ucrania aprovecha la oportunidad para hacerlo estallar en pedazos, incluso destruyendo una batería de defensa aérea Tor mientras se descarga. En este punto es mejor que Rusia simplemente arroje el equipo que está tratando de enviar desde el extremo del muelle en su base de operaciones, porque sin la superioridad aérea los ucranianos son libres de poner a cero en el objetivo desde arriba. Pero ahora la artillería ucraniana a largo alcance se une a la lucha, disparando desde el continente a solo unas millas de distancia. La vida de los rusos acuartelados allí se convierte en una pesadilla, ya que incluso sus suministros de alimentos y agua están siendo destruidos desde el aire o volados por la artillería. Al igual que los guardias fronterizos que originalmente controlaban la isla, la guarnición rusa puede hacer muy poco para defenderse. La pérdida de equipo ruso cada vez que lo envían a la isla es tan significativa que el asesor presidencial ucraniano Oleksiy Arestovich afirma que la invasión rusa de la isla de las serpientes fue la mejor noticia posible para Ucrania, ya que puso un objetivo ruso conveniente justo en la mira de armas ucranianas. La situación se está volviendo desesperada para los rusos y el 17 de junio se envía al remolcador ruso Spasatelь Vasily Beg para entregar suministros y refuerzos que tanto necesitan. Sin embargo, el ejército ucraniano responde atacando al remolcador ruso con misiles antibuque Harpoon donados por Estados Unidos. El remolcador se hunde, aunque Rusia no comenta sobre las bajas. Los buques de guerra rusos ahora son increíblemente cautelosos al acercarse a las aguas cercanas a las Islas Serpiente, dado que Estados Unidos y Gran Bretaña han donado recientemente una gran cantidad de misiles antibuque que podrían dispararse desde la costa. Las aguas territoriales de Ucrania se han convertido en un territorio traicionero para la creciente flota de submarinos involuntarios de Rusia. Esto significa que Ucrania finalmente puede lanzar un asalto a 3 plataformas de gas cercanas. Los rusos han instalado equipos de interferencia de radio aquí que han estado obstaculizando las operaciones ucranianas. Con las ondas aéreas despejadas y los cielos y mares libres de amenazas, Ucrania lanza más ataques aéreos, destruyendo numerosos vehículos militares y lo que probablemente sea un vehículo de defensa aérea Pantsir S-1. Rusia niega estas afirmaciones y en cambio los funcionarios rusos dicen que Rusia interceptó todos los misiles y bombas entrantes, destruyó 13 drones ucranianos, repelió un asalto anfibio de soldados ucranianos, destruyó un Mechagodzilla ucraniano y se infiltró y luego destruyó una estrella de la muerte ucraniana enviada para retomar la isla. El resto del mundo aceptaría estas afirmaciones de un desempeño tan perfecto de las tropas y equipos rusos con evidente escepticismo. Sin embargo, Ucrania traería los recibos y el 27 de junio publica evidencia en vídeo de sus aviones realizando ataques de precisión contra tropas y equipos rusos. Para colmo de males, Ucrania una vez más destruye otro sistema de defensa aérea Pantsir S-1. El Comando Militar de Ucrania luego confirma que hay una operación en curso para intentar recuperar la isla. Rusia niega una vez más que el sistema de defensa aérea diseñado para evitar que los ataques aéreos destruyan dicho sistema aéreo de defensa, de hecho fue destruido por el ataque aéreo para el que estaba diseñado. En cambio, Rusia se jacta de haber interceptado 12 cohetes ucranianos, destruido un Su-25 ucraniano y toda una división de marines espaciales ucranianos. Rusia intentaría levantar la presión sobre la isla de las serpientes utilizando su fuerza aérea para atacar las posiciones de artillería y cohetes ucranianos a lo largo del sur del Oblast de Odessa. Los Su-35 atacaron al menos 3 posiciones, pero los ucranianos
afirmarían que los ataques no causaron daños. Dado que algunos de los misiles de Rusia están experimentando una tasa de fallas de hasta el 60%, no tenemos motivos para dudar de las afirmaciones de Ucrania. Sin embargo, si hubiera algún escepticismo sobre las afirmaciones de Ucrania, pronto sería silenciado. Un día después, los rusos envían 4 helicópteros K-52 para rescatar a las fuerzas rusas varadas. Ucrania intercepta al menos uno de ellos. Al día siguiente, las fuerzas rusas abordan 2 lanchas rápidas y se retiran. Ucrania afirma que ha expulsado con éxito a las fuerzas rusas. Es una gran victoria para la nación. Mientras tanto, Rusia lo niega y dice que los soldados estacionados allí habían completado su misión. Si esa tarea era morir una muerte dura, entonces las fuerzas rusas se desempeñaron admirablemente, dado el hecho de que Ucrania, una vez los obligó a retirarse, mostró la isla de las serpientes como un desastre humeante el 30 de junio de 2022, el día que las fuerzas rusas huyeron de la isla. Si las afirmaciones de Rusia de que los soldados simplemente se habían retirado después de completar su tarea eran ciertas, entonces esos soldados ciertamente estaban motivados para irse a toda prisa, a juzgar por el hecho de que el 1 de julio la Fuerza Aérea Rusa bombardeó la isla con bombas de fósforo, destruyendo gran parte del equipo que había sido accidentalmente dejado atrás. La isla de la serpiente ahora se erige como un monumento al desafío y la tenacidad de Ucrania y a la incompetencia rusa. Después de perder su crucero de defensa aérea el Moskva ante la misma amenaza que estaba diseñado para derrotar, el Mar Negro se quedó con un enorme vacío de defensa aérea. Ucrania aprovechó esto al máximo, bombardeando las fuerzas de guarnición rusas hasta la Edad de Piedra. En una muestra continua de incompetencia táctica, Rusia tiró dinero tras otro al enviar continuamente grandes cantidades de equipos muy costosos a la isla, lo que le dio a Ucrania la oportunidad de infligir dolorosas pérdidas económicas a Rusia. Con la pérdida de la isla de las serpientes, Rusia ha sido neutralizada en el Mar Negro y ha perdido las capacidades de proyección de poder que anteriormente le permitían controlar los puertos de Ucrania. Sin embargo, la isla también era de vital importancia para la recuperación de inteligencia, lo que permitía a las unidades estacionadas allí escuchar toda la parte suroeste de Ucrania. En total, se cree que Rusia perdió casi $1.000 millones en equipos al intentar tomar la isla de las serpientes.